Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes. Apaga ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Hola a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuestro estudio de Apocalipsis. Como pueden ver, hoy vamos a comenzar con la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. No sin antes recordarles, en el canal ya encuentran la introducción a las 7 iglesias. En ellas vimos cómo cada iglesia es una ciudad. Efectivamente era una iglesia que existió literalmente. A cada una de esas iglesias le fue asignado un mensaje, pero esos mensajes tienen una aplicación futura. De hecho, esto es lo que de pronto nos faltó discutir en el video anterior, inherente a las 7 iglesias. Yo a ustedes les expliqué cómo cada uno de estas iglesias representa un periodo de la historia humana, o específicamente de la historia cristiana. Arrancando desde el 33 después de Cristo en la iglesia de Éfeso y ahí sucesivamente ustedes pueden observar las fechas. Cada una de estas fechas no las iremos a aclarar obviamente en este video. Cada iglesia tiene su propia clase. Pero lo que vamos a observar en todos estos estudios es cómo todas las características que se dieron inherente a cada una de esas iglesias, si bien fueron dadas como mensajes para esas iglesias en ese momento que vimos que existían efectivamente, tienen una aplicación en realidad simbólica que es futura. Y vamos a ver cómo los periodos de historias que ustedes tienen ahí marcados se adaptan a la perfección a ese mensaje. De hecho, así es que fueron definidos estos periodos. Se observó justamente cómo cada periodo de la historia cristiana tiene su correspondencia, como estas fechas tienen su correspondencia casi exacta en la profecía de Apocalipsis. Sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a comenzar con estudiar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comienza en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En este texto podemos resaltar algunos detalles. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estas características se adaptan a la perfección exclusivamente a la primera iglesia cristiana. Es la razón por la que Éfeso representa, como vimos, la iglesia apostólica. En el 33 después de Cristo es el fin de las 70 semanas que vimos en los videos pasados. Éfeso inicia en el momento en que es apedreado Esteban, cuando finalizan las 70 semanas, que era el plazo asignado a los hebreos. Y culmina en el 100 después de Cristo. ¿Qué ocurre en el 100 después de Cristo? Muere el apóstol Juan. A partir del 100 después de Cristo, vamos a observar en la historia, en la clase que sigue, cómo comienza un cambio. Comienzan unas persecuciones que ya vendrán descritas en la iglesia de Esmirna. Y es que estas características de conocer las obras, del arduo trabajo, las podemos leer en el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos ustedes pueden encontrar
¿Cómo fue que probaron los apóstoles? Ahí tienen la historia de Simón el Mago, de Ananías y Zafira. Además de esto, los cristianos también predicaron el evangelio en todo el mundo, trabajaron muy arduamente. Cada uno de los apóstoles, vamos a ver en esta misma clase cómo llegaron al resto del mundo y predicaron el evangelio. Pablo hizo muchos viajes misioneros donde predicó el evangelio y cada uno de ellos dio su vida por eso. Pero aquí cabe resaltar algo. Y es que en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La hermana White nos va a comentar respecto a esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, que esta iglesia, con el pasar del tiempo, abandonaron poco a poco esa pasión inicial, esa llama inicial. Porque como le ha pasado a todas las iglesias en realidad, sus fundadores transmiten un espíritu, transmiten una labor, realizan esta labor. Los sucesores los siguen como ejemplo. Pero poco a poco, a medida que se va anexando cada vez más y más y más gente a la iglesia, con ellos entran personas que desafortunadamente su espíritu no está hecho para predicar. Su espíritu no está hecho para trabajar en la iglesia, ya que en ningún aspecto tienen el deseo, la pasión o siquiera el interés de realizar algún tipo de obra dentro de la iglesia. Sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En pocas palabras, Cristo le está diciendo a esta iglesia que si no retorna a lo que era en un comienzo, no iba a seguir existiendo y las circunstancias y la historia iba a cambiar, porque Dios iba a desechar esta iglesia por dejar de hacer la obra. Y esto lo vemos reflejado en la historia. Cuando a partir del 100 después de Cristo la predicación se estanca y llegan las persecuciones. Y las persecuciones entonces hacen que nazca otra iglesia que sí se moviliza para predicar la palabra de Dios y que sigue dando su vida en martirio por la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ya vamos a ver quiénes son los nicolaitas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de pasar a ver quiénes son los nicolaitas, deseo terminar de explicar un punto. Como ustedes pueden observar, cada iglesia tiene sus periodos. Y con estas iglesias vamos a ver más o menos el mismo fenómeno. Dios las hace nacer con un propósito. En el caso de Éfeso, abandonaron su primer amor, dejaron de cumplir su misión, y las circunstancias de la historia que Dios manejó obligaron a esta iglesia a dejar de existir y que naciera otro pueblo. Se desarrolla así otro tipo de cristianismo, el de Esmirna, que fue y a través de la persecución es como Dios hace que se continúe predicando el evangelio. Pero desafortunadamente, si bien la iglesia de Esmirna en la Biblia no tiene ningún defecto, en la realidad histórica dentro de la iglesia de Esmirna poco a poco se comenzaron a meter en ciertas áreas del cristianismo determinadas doctrinas erróneas, y eso hizo que naciera Pérgamo. En el momento en que nace Pérgamo es donde comienza un nuevo fenómeno, es decir, Dios que le da la posibilidad a las iglesias de arrepentirse, porque a partir de Pérgamo el cristianismo se pervierte y nace Tiatira como consecuencia de la iglesia de Pérgamo. Ya veremos en su momento esto. Y Dios le da un tiempo para que se arrepienta nuevamente, hasta que tiene que ser de nuevo desechada, y nace Sardis. Y con Sardis vamos a ver el mismo fenómeno. Dios trata de que Sardis retorne a lo que era Éfeso, a lo que era el origen, a retornar a esa verdadera misión que Él les entregó, pero desafortunadamente Sardis no lo permitió. Y los cristianos de Sardis se quedaron estancados y Dios los tuvo que desechar, y nace Filadelfia. Pero Filadelfia, por las razones también que vamos a observar en un futuro históricas, también cesará de existir, porque le pasará lo mismo que a Éfeso. Poco a poco los fundadores del movimiento de la iglesia de Filadelfia murieron y sus sucesores no continuaron con ese mismo espíritu, con ese mismo ímpetu de predicar el evangelio, y nace la Odisea.
Entonces pueden observar de que en realidad los periodos de historia que ven ahí delineados son casi que periodos de gracia que Dios le dejó a cada una de estas iglesias. A partir en el momento en que ese tiempo, ese plazo se cumple, Dios desecha esa iglesia y nace otra, y le entrega la luz que debe ser predicada. Pero cuando esa iglesia no cumple esa labor, o cesa o cambia por alguna razón, Dios vuelve y la desecha y hace que nazca otra. Y así poco a poco es como las iglesias van cambiando. Aclarado esto, porque es el mecanismo a través del cual funcionan las iglesias, vamos a ver quiénes eran los nicolaitas. Los nicolaitas pertenecían a un movimiento que se llaman los gnósticos. De hecho, hoy existe aún el gnosticismo. El gnosticismo, para explicarlo en palabras muy breves, es una especie de religión que mezcla un conjunto de religiones paganas y cristianas, un conjunto de pensamientos de muchas otras creencias. No es solamente cristianas, son de muchas otras culturas, por así decirlo. De hecho, vamos a ver que el gnosticismo comparte prácticas que pertenecen al hinduismo, a la religión de Babilonia, a los persas, y así sucesivamente van mezclando. De hecho, el gnosticismo ya existía aún antes del cristianismo. Entre los mismos hebreos existe una sorta de gnosticismo que mezcla ciertas tradiciones paganas con el hebreo. Solamente que en nuestra historia va a tomar particularmente importancia los gnósticos. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso ciertas áreas del cristianismo se practican y se realizan y se tienen creencias que en realidad de hecho son gnósticas. ¿Listo? Y lo veremos en un próximo futuro cuando abarquemos ya la historia más moderna. Por ahora vamos a ver cómo nace el gnosticismo cristiano. Esto es lo que les decía, porque es importante aprender qué era el gnosticismo, porque es la base del espiritismo moderno. Algunas prácticas jesuitas, lo que es la meditación contemplativa, que practican los jesuitas es en realidad de origen gnóstico y no tiene nada de cristianos en realidad. En realidad la meditación contemplativa tiene muchas aplicaciones hoy en día, entre las cuales lo es el cine, en gran parte religioso y hecho por los jesuitas, se realiza a través de estos métodos y cuyo fin es en realidad es todo lo contrario a lo que explica la Biblia en realidad. Pero ya ahondaremos más en esto. Ahora, ¿qué decían el gnosticismo? El gnosticismo es una religión que predica el no necesitar de los méritos de Cristo y su sacrificio para ser salvos, ya que la salvación se alcanza exclusivamente con la meditación introspectiva del alma. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, los gnósticos creen que todos tenemos una chispa interior, algo divino adentro, y eso hace de que tú no necesites en realidad buscar a Dios en alguna otra parte, porque tú teóricamente ya lo tienes adentro. Eso es lo que creen los gnósticos, y de hecho esa es la base también para el panteísmo que planteaba John Harvey Kellogg. Y es a través de meditación interior, meditando y buscando esa chispa, que se llega a la salvación. Porque en el momento en que encontramos supuestamente esa chispa, nos conectamos con Dios y logramos zafarnos de este cuerpo material y conectarnos directamente y ser 100% espiritual. Y de hecho todas esas prácticas modernas que creen en que estamos en una Matrix y que supuestamente tenemos que zafarnos de la Matrix y que tenemos que despertar, todo eso en realidad es gnosticismo. Para ellos todos tenemos una chispa divina, totalmente espiritual, que es Dios. Y es solamente descubriendo esa chispa a través de la meditación y de la contemplación como podemos oír la voz de Dios y descubrir la verdad. Esta meditación, que de hecho también es la base de los jesuitas, se basa en despejar completamente la mente, en silenciarla. Silenciar completamente tu voz, tu conciencia, para permitir que otras voces, otros pensamientos, otras imágenes permeen tu mente y te sugieran aquella que supuestamente es la verdad. Esta es la forma de orar de los gnósticos.
y de aquellos cristianos que creen esto y que practican este tipo de creencias. Ellos han logrado inclusive escuchan voces que desafortunadamente cuando uno analiza los frutos de estas voces pues se apartan por completo de lo escrito está. Además de que a través de estas prácticas los jesuitas también permiten la llegada de visiones y intentan aún incluso interactuar con los mismos personajes bíblicos. Evidentemente esto no tiene absolutamente nada de sano, ya que como veremos en unos estudios más adelante, cuando se realizan este tipo de prácticas, que en realidad la practican también los medium para comunicarse con los espíritus de los demonios, de hecho es la base para hablar con espíritus de demonios. Ya lo veremos, tiene su propia clase que dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma y cómo el espiritismo ha permeado dentro del cristianismo. Y el gnosticismo y todas estas prácticas que hoy en día existen y que practican y que son muchas las personas que las creen, pues nacieron en ese entonces. Para el gnosticismo, ya este es el gnosticismo verdadero y puro, el Génesis en realidad no es del todo cierto. Ellos dicen que en un origen existía solamente el espíritu del verdadero Dios y no es el Dios bíblico que nosotros conocemos. Es un Dios totalmente espiritual. Y dentro de ese Dios salieron varios espíritus que llamaban eones. Estos eones salían en parejas porque se complementaban el uno con el otro. Pero llegó un punto en el que un eón malvado que no tenía pareja y que es el Dios bíblico que nosotros conocemos, Jehová, crea la materia. Y al crear la materia liga el espíritu a ella. Es entonces cuando el Dios primitivo genera a Cristo, quien viene al mundo para enseñar el camino de la gnosis y la contemplación. Esta gnosis consiste en que como la materia es mala, debemos abandonarla, debemos separarnos, debemos sufrir ese tal despertar del que muchos hoy hablan y permitir que solo el espíritu pueda prevalecer y salvarnos. Este de hecho es el principio base del espiritismo, ya que ellos creen de que nosotros somos espíritus en realidad emanados de Dios, que es totalmente espíritu. También afirman de que la materia en cierto grado es mala, ya que la verdadera esencia es el espíritu y que debemos encarnarnos en diferentes cuerpos, en diferentes mundos, para poder avanzar y progresar y librarnos de la materia poco a poco y ser cada vez más espíritu. De hecho, esta también es la base de la creencia de los mormones y ellos también creen en la reencarnación en la encarnación de las almas y dicen que la vida en esta tierra también es hecha para eso, para que podamos llegar a ser cada vez más semejantes a Dios y cuando muramos aquí pues se define cuánto progresamos. Como pueden ver, todo esto nace en realidad en este periodo y a todo esto se le opusieron los apóstoles. Si bien ellos no lo nombran directamente, en la carta de Colosenses, por ejemplo, Pablo habla en contra del gnosticismo, ya que explica y trata de prevenir a los cristianos de estas creencias. El gnosticismo pues no era una religión compuesta por un solo credo. De hecho, los nicolaitas eran gnósticos. Los gnósticos absorbían varias tradiciones de diferentes culturas y las unían para formar una creencia que era una mezcla de todo eso. Este proceso se define como sincretismo. Sincretismo es el proceso pues de unir varias religiones en una. Este tipo de movimientos existen aún y uno muy famoso y reciente es el de la nueva era. Cabe aclarar entonces, ya vamos a ver exactamente qué crean los gnósticos, los nicolaitas, perdón, no los gnósticos, los nicolaitas, que dentro del gnosticismo también existían varios grupos, cada uno con su locura, pero que existían varios grupos. Y de hecho la iglesia primitiva se opuso a esto, además de oponerse a todo tipo de paganismo. Y esto también es importante, porque este tipo de prácticas del cristianismo, de oponerse a todo lo que no es bíblico, es el espíritu que debe tener su pueblo al final del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso es la iglesia que recibió la lluvia temprana. El pueblo pues que reciba la lluvia tardía va a tener las mismas características de Éfeso, de los apóstoles. Si los apóstoles se opusieron a todo este tipo de creencias gnósticas, a todo el tipo de paganismo dentro de la iglesia, téngalo por seguro que el pueblo al final que reciba el mismo espíritu que ellos recibieron va a hacer lo mismo. Y vamos a ver en este curso de Apocalipsis todas las creencias paganas que se han filtrado dentro de la iglesia. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, tomo 3, para aquellos que no sepan quién es Eusebio de Cesarea o de Cesarea, depende del idioma en el que lo quieran leer. Él era un historiador.
De hecho vivió en la época de Constantino. Estamos hablando del 313 para adelante después de Cristo, y él se hizo cargo de recopilar toda la historia cristiana desde que se tenía registro desde los apóstoles hasta esas fechas. ¿Por qué lo hizo? Porque tengan presente que la iglesia cristiana por mucho tiempo fue perseguida, por ende no tuvo mucho tiempo de realizar libros de historia exclusivamente cristiana. Hasta cuando cesó la persecución fue que pudieron hacerlo. En esta época, dice Eusebio de Cesarea, hablando de la época de los apóstoles, surgió además la herejía llamada de los Nicolaitas, que duró poquísimo tiempo y de la cual hace mención también el Apocalipsis de Juan. Estos se jactaban, de que Nicolás era uno de los diáconos compañeros de Esteban encargados por los apóstoles del servicio de los necesitados. Al menos Clemente de Alejandría, en el libro tercero de los Estromateis, cuenta sobre él literalmente lo que sigue. Lo que va a proceder a explicar aquí Eusebio es que los Nicolaitas afirmaban que ellos eran heredes del diácono Nicolás que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y ellos se aferraban a un episodio que lo va a comentar aquí justamente Eusebio. Dicen, tenía una mujer hermosa. Después de la ascensión del Salvador, habiéndole reprochado a los apóstoles el ser celoso, sacó a su mujer en medio y le permitió entregarse a quien lo quisiera, porque se dice que esta práctica se halla de acuerdo con aquel dicho: hay que abusar de la carne. Esto es lo que decían los Nicolaitas. Y en verdad, por seguir lo que se hizo y se dio por simplicidad y sin pensarlo, los que comparten su herejía se prostituyen sin la mayor reserva. ¿Qué decían los Nicolaitas? Decían, no, es que como Nicolás sacó a la mujer afuera para que fornicara con quien quisiera, entonces ellos se pegaban de eso y decían que era permitido eso, porque como la carne no importaba y la materia es mala, porque ellos eran gnósticos, recuerden, y el espíritu era lo único que importaba, podían hacer y deshacer con la carne y con el cuerpo lo que quisieran, podían pecar las cantidad de veces que quisieran y podían ser fornicarios cuantas veces quisieran, porque supuestamente el espíritu nunca iba a pecar. Y se pegaban de la historia de Nicolás para llamarse los Nicolaitas, que supuestamente Nicolás fue el primero que lo practicó. Pero Eusebio sigue diciendo: sin embargo, yo sé que Nicolás no tuvo comercio con mujer que no fuera aquella con quien se había casado, y que de sus hijos las hembras o las mujeres llegaron vírgenes a la vejez y el varón permaneció puro. Siendo esto así, la exposición de su mujer y de la que estaba celoso en medio de los apóstoles era un rechazo de la pasión y la abstención de los placeres, pues creo que conforme al mandato del Salvador él no quería ser esclavo de dos señores. Lo que pasó en realidad fue que Nicolás, a través de ese gesto, no pensó de pronto de que algunas personas se pudieran apegar de eso, y lo que trató de dar a entender era sencillamente de que él en realidad no era celoso de su esposa, pues como pueden ver los demás lo estaban acusando de eso, sino que por el contrario, él y su esposa, que de hecho la esposa tampoco estuvo, y no registra de que la esposa, y no creo que la esposa se haya puesto a fornicar entonces con cualquiera que se le pasara por la vía, que él y su esposa demostraron pues de que en realidad seguían los principios cristianos de no abusar de la carne, de no alimentar las pasiones carnales que en realidad existen y que son naturales en el ser humano. Ese era el episodio en realidad de lo que pasó. Esto pues baste sobre los que sí emprendieron en la época mencionada la tarea de pervertir la verdad, con todo se extinguieron por completo con más rapidez de lo que lleva el desierto. Los Nicolaitas no los podemos olvidar. ¿Por qué? Porque van a volver a aparecer en la iglesia de Pérgamo, con la diferencia de que la iglesia de Pérgamo los va a apoyar. En resumen, los Nicolaitas eran un movimiento gnóstico, pensaban que la materia y la carne eran despreciables ante Dios y que lo que contaba era solamente el alma o el espíritu. Por esta razón justificaban todo tipo de acto ilícito en esta tierra como sin importancia ante la salvación del alma. De estos actos ilícitos ellos eran famosos por satisfacer sus placeres sexuales y ser fornicarios sin límite. Asocian pues a los Nicolaitas con la fornicación, porque lo vamos a volver a ver aquí en la Biblia, en Apocalipsis vuelven a aparecer. Y cabe resaltar pues que la iglesia de Éfeso no los aceptaba. Eso es todo lo que la Biblia nos cuenta respecto a la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, si quieren investigar sobre la iglesia primitiva, estudiense el libro de Hechos de la Biblia. Estudien el libro de Hechos de los Apóstoles de la hermana White. Busquen por internet la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Les cuenta muchas historias respecto a lo que es la historia cristiana de los primeros 2 siglos, los primeros 3 siglos de historia.
Búsquenla. Ahí está el material, léanse los libros. Por el momento ese es el resumen que podemos dar de la iglesia de Éfeso. El primer sello lo que va a hacer es complementarnos en realidad lo que ya nos decía la iglesia de Éfeso. De hecho, los sellos tienen el mismo funcionamiento. En la introducción no lo dijimos, en la introducción nos abarcamos más sobre qué eran los seres vivientes y la visión del cielo y cómo inician los 7 sellos. Pero los sellos de por sí tienen el mismo funcionamiento de las iglesias. Vamos a observar también que las cualidades y las características que van escritas en Apocalipsis inherente a cada uno de los sellos, pues tienen exactamente la misma correspondencia que las 7 iglesias. Por el momento vamos a ver el primer sello, pero ya van a ver que cada uno de estos periodos tienen el mismo funcionamiento de las iglesias, la historia de los sellos se adaptan perfectamente a cada uno de estos periodos y ya lo veremos con más detalle. Ya cada sello tiene su propia clase, como ven, junto con su misma iglesia. Los sellos comienzan en Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Esta escena sigue directamente a lo que ya describimos en Apocalipsis 4 y 5, cuando Jesús toma el libro para desatar sus sellos. Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y es que aquí se describen 4 cosas fundamentales: un caballo blanco, un arco y unas flechas, la corona y el salir venciendo y para vencer. Van a notar cómo estos símbolos se aplican perfectamente a la primera iglesia cristiana. Es solamente una vista del mismo periodo, pero bajo otra perspectiva. Ahora, inherente al caballo blanco. ¿Qué significa el blanco en la Biblia? Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y el contexto de Eclesiastés 9 está hablando de la conducta humana, inherente sobre todo al hecho de que Eclesiastés 9 va a explicar de que todos vamos a morir. Entonces es bueno tener nuestra conducta, nuestros vestidos blancos, ser justos y rectos. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque el blanco representa eso. De hecho, el contexto dice que la Odisea era un pobre, miserable, ciego y desnudo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Las ropas blancas pues representan la santidad, la justicia de Cristo, la pureza del cristianismo puro, verdadero. La hermana White también nos lo dice. Conflicto de los siglos, página 43, dice: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituyen un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Y es que la primera iglesia, los apóstoles, eran intachables. Ya vimos que representan los vestidos blancos, ahora que representan las flechas y el arco. Hechos 2:37 dice: al oír esto, estamos hablando de la primera predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mis hermanos, las palabras en la Biblia no están colocadas porque sí. De hecho, debemos investigar los significados de las palabras. Eso lo vimos en la primera clase. ¿Qué significa compungir? Según la RAE, que es la Real Academia Española, compungir tiene varios significados. Mover a compunción, que pues quedamos prácticamente en lo mismo. Punzar. Dicho de la conciencia, remorderle a alguien. Dicho de una persona, contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado propio o de la aflicción ajena. Lo que nos está diciendo aquí pues es que cuando los apóstoles, cuando Pedro habló, eso que dijo fue como un punzón, algo que chuzó la conciencia de las personas y los hizo remorderse. Por eso dice allí: se compungieron de corazón, les dolió el corazón, les chuzó el corazón. Si la palabra pues es punzar o chuzar, tiene que ser algo afilado, algo triangular, algo que pueda chuzar como una espina o una flecha, porque las flechas punzan. Punzar significa herir con un objeto puntiagudo, como con una flecha. Cuando pues Hechos nos dice que se compungieron de corazón, lo podemos traducir en la siguiente forma: al oír esto se sintieron
chuzados, se sintieron heridos con un objeto puntiagudo en lo más profundo del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta expresión de herir con un objeto puntiagudo se adapta perfectamente a lo que vamos a leer aquí. La hermana White nos dice en Hechos de los Apóstoles, página 37, describiéndonos la predicación de los apóstoles, lo siguiente: los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia, porque es que estamos hablando que los hebreos vimos de que ellos ya habían escuchado la resurrección de Cristo, habían negado la resurrección de Cristo a pesar de que resucitaron muertos de las tumbas a decírselo. Negaron los milagros de Cristo, negaron todo el cumplimiento profético que ya vimos. Por eso ella dice: no, las palabras de los apóstoles no habrían eliminado tanto prejuicio que había resistido a tanta evidencia, pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas. Las saetas son flechas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Noten pues que ella hace esta similitud basándose en lo que significa la palabra compungir. Y es que las palabras de ellos eran dirigidas por el Espíritu Santo como flechas. Allí está pues el significado del arco y las flechas. En pocas palabras, el arco representa la acción del Espíritu Santo que dirigía las palabras de los apóstoles como flechas que herían en el alma a las personas y las convencía de pecado. Eso es lo que dice Hechos, que cuando los apóstoles predicaban se compungían de corazón las personas. Pero por si no fuese suficiente, la hermana White da esta misma imagen en muchas otras partes. Deseada de todas las gentes, página 79. Dios no envía mensajeros para que adoren al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. El Espíritu Santo, de hecho, hoy en día sigue haciendo lo mismo. Dirige las palabras de los predicadores en ciertas ocasiones para que golpeen en el alma a las personas. Obreros Evangélicos, página 157. Las palabras de Cristo eran como agudas saetas o agudas flechas que iban al blanco y herían los corazones de sus oyentes. Cada vez que se dirigía a la gente, fuese su auditorio grande o pequeño, sus palabras tenían un efecto salvador sobre el alma de alguno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 123. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podría obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por las aguzadas y bien dirigidas saetas de Dios arrojados por manos angélicas. Queda pues claro que las flechas y el arco representan eso. La predicación de los apóstoles que fue dirigida por el Espíritu Santo para llegar al alma de las personas. ¿Qué representa pues la corona? Apocalipsis 6:2, cuando habla de que le fue dada una corona, la palabra griega es estéfanos, porque es que resulta de que lo que nosotros llamamos como corona tiene dos significados muy diferentes en el ámbito griego. La corona de un rey no es lo mismo de la corona de estéfanos, que es la corona de un vencedor. De hecho, con ciertas excepciones, la corona estéfanos se le daba al vencedor después de una competencia. Y es que deben recordar de que los griegos fueron los fundadores de los deportes olímpicos, además de los premios también de literatura y de todo lo que ustedes quieran imaginarse que tenga que ver con cultura. Y cuando un vencedor de una competencia, cuando alguien ganaba una competencia de esa magnitud, pues se le entregaba una corona de victoria, que era la corona estéfanos. La Biblia también nos muestra ejemplos diferentes en donde se usó esta palabra. Segunda Timoteo 4 del 7 al 8, Pablo la usa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, que esta es la palabra estéfanos, la corona de victoria, de justicia, la cual me dará el Señor justo, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo pues se compara a sí mismo y a la fe como una carrera que él ya ganó, ya que estaba a punto de morir. Noten pues que hasta aquí lo que hemos visto es un complemento total de lo que ya nos contó la iglesia de Éfeso.
De Glefia eso nos mandaba a mirar la historia apostólica, lo que ocurrió en la historia apostólica, el contexto histórico de ese periodo. Aquí lo que nos muestra pues el sello es la vista, la perspectiva espiritual. Una es historia, otra cosa es la vista espiritual, la perspectiva espiritual, cómo el Espíritu Santo guió a estas personas para predicar el Evangelio. Y es que esta expresión nos la dice, nos la aclara Hechos de los Apóstoles, página 474. Vamos a leer exclusivamente la parte subrayada. Si desean leer el contexto, pausen el video y pueden leerlo. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, que es lo que vimos el arco con las flechas, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Esto es fundamental que lo entendamos y que lo creamos. ¿Por qué? Ellos lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya que recibieron la lluvia temprana. El pueblo al final del mundo, que recibirá el mismo Espíritu a través de la lluvia tardía, va a realizar exactamente la misma obra. Ellos también van a ser un caballo blanco que salga venciendo y para vencer. Y vamos a aclarar esto. Este mapa que ustedes ven es el mapa del mundo. Bien, cuando ustedes van y miran en la historia cristiana, todo eso está registrado en la historia de Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica, léansela. Allí está registrado también a dónde predicaron los apóstoles, hasta dónde llegaron y dónde fueron martirizados. De hecho, cuando nosotros tomamos los 12 apóstoles y Pablo y los ubicamos en el mapa, allá donde fueron martirizados, nos vamos a dar cuenta de que ellos solitos, ellos 13, abarcaron toda esta magnitud de terreno. Todo lo que ustedes ven subrayado en amarillo es lo que predicaron solamente 13 personas. Vuelvo y repito. Lo que ustedes ven subrayado en amarillo es lo que predicaron 13 personas. Y hoy en día las iglesias se quejan porque no hay gente para trabajar. Pero es porque no tenemos el mismo espíritu de los apóstoles, porque no tenemos la misma disposición de los apóstoles a predicar el Evangelio. Ni la misma eficacia, de hecho, porque en unas iglesias de más de 200 miembros son pocos los que efectivamente predican y la mayoría van a sentarse en la iglesia a que simplemente medio se les instruya. Mis hermanos, así no funciona y de hecho lo pueden ver aquí. 13 personas. Tengan presente de que no existe registro histórico inherente a los discípulos de los apóstoles. Porque es que la hermana White también nos cuenta de que de hecho pues es lo más lógico del mundo. Ellos enviaban también a sus discípulos allá donde ellos no podían llegar. Por ende, la predicación del Evangelio de hecho fue mucho mayor. Esto es solamente lo que hicieron 13 personas, no cientos, no miles de cristianos que se convirtieron en cada uno de esos territorios y que iban a nuevos lugares a predicar. Si entendemos esto, podemos comprender de que efectivamente el Evangelio sí fue predicado en prácticamente cada nación. Y esto es sorprendente, porque esto es lo que significa salir venciendo y para vencer. Mis hermanos, fue una clase corta, pero sustanciosa. Eso es todo lo que nos puede contar la Biblia inherente al primer sello de la primera iglesia. Esa es la historia que nos sirve a nosotros entender para que nos sea de inspiración y para que sepamos lo que también podemos llegar a hacer si tenemos la bendición de Dios. Dicho esto, mis hermanos, les invito a que no se pierdan el siguiente estudio. Vamos a abarcar la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Allí vamos a ver también el origen de muchas herejías que existen hoy en día dentro de nuestras iglesias. No se lo pierdan, mis hermanos. Y invitarlos, mis hermanos, no se pierdan los videos. Miren los que no se han visto, mis hermanos. Recuerden, Apocalipsis es uno de los libros que es el libro que más debemos entender hoy en día, porque el tiempo del fin está cerca.